Esta es la prisión Puente Grande, la prisión más fortificada de México. Es conocido por el gran número de guardias, 2 guardias para cada prisionero, porque la prisión estaba dedicada a los criminales más peligrosos de México. Encima de ellos estaban los líderes de las bandas de drogas. Estos no son criminales ordinarios. Estos son los líderes de decenas de miles de ejércitos y seguidores fuertemente armados con todas las armas imaginables. Por lo tanto, atacar la prisión de repente siempre se espera. Por lo tanto, las paredes de la prisión fueron doblemente fortificadas, con pesado hormigón reforzado con el tipo de acero más fuerte, torres de vigilancia, guardias fuertemente armados y puntos de control en el camino a la prisión. La prisión era como una base militar. Esta era la prisión donde estaba encarcelado el Chapo, el narcotraficante más famoso y peligroso de la historia de México y del mundo. Él es el líder del Cartel de Sinaloa, la banda de drogas más peligrosa del mundo. Fue nombrado después del estado de Sinaloa de donde venían. El Chapo fue perseguido durante mucho tiempo y fue arrestado por primera vez en 1993, después de una intensa persecución por parte de las autoridades mexicanas. Aunque el Chapo fue arrestado, esto no le impidió dirigir su imperio desde dentro de la prisión. Lo hizo a través de sobornos. Sobornó a todos los oficiales y guardias de la prisión con sobornos valuados en millones, lo que le proporcionó comodidad. Vivió la vida de rey en la prisión. Le consiguieron alcohol, mujeres y toda la comida que quería. Incluso solían permitir que sus 2 esposas y sus amantes lo visitaran y se quedaran con él durante días. Además, tenía teléfonos para seguir dirigiendo su pandilla desde dentro de la cárcel. La persona que más facilitó la vida del Chapo dentro de la prisión fue este hombre, Damaso López. Damaso fue subjefe de seguridad en la prisión de Puente Grande. El Chapo sobornó a este hombre hasta el punto de que se convirtió en su mano derecha. Le dio una casa, un coche, regalos y un enorme salario. Esto fortaleció su relación y se hicieron amigos. Entonces, Damaso fue la principal razón por la que el Chapo estaba completamente cómodo dentro de la cárcel, hasta el punto de que podía hacer lo que quisiera. Durante su periodo de encarcelamiento, el Chapo no solo pudo dirigir su banda, sino que también pudo desarrollar una nueva forma de tráfico de drogas desde dentro de la prisión. Este método no fue su creación, pero él y su banda hicieron una revolución en él, que es el tráfico de drogas a través de túneles. El Chapo contrató a ingenieros, arquitectos y especialistas para cavar túneles a un nivel profesional. Ciertamente, el Chapo, a través de este túnel, tenía como objetivo los IEU. Era el lugar más rentable para ellos. El Chapo y su banda, el Cartel de Sinaloa, ya no necesitaba contrabandear drogas, ni por aire, mar o tierra. Se convirtieron en contrabandistas a través de túneles subterráneos, lo que les permitió aumentar la tasa de contrabando de manera insana. Comenzaron a ganar 20 millones por mes. Imagina que el imperio de El Chapo se expandió y creció más mientras estaba en prisión que cuando estaba fuera. México no extraditaba a líderes de pandillas de drogas como El Chapo a los Estados Unidos, que siempre estaba pidiendo esto, porque eran los más afectados. Una enorme cantidad de drogas había sido introducida de contrabando a los EU. Entonces, siempre estaban pidiendo la extradición de El Chapo y criminales como él, ya que las cárceles de Estados Unidos son más fortificadas que las de México. Estarían muy lejos de sus pandillas y de los oficiales a los que sobornan, para que ya no tuvieran ningún control sobre sus pandillas. Pero las autoridades mexicanas rechazaban tal afirmación, alegando que podían manejar a sus criminales. Esto alivió a El Chapo al ver que hacía lo que quería en la prisión de Puente Grande. Nunca había pensado en una fuga. Sin embargo, en 2001, la Suprema Corte de Justicia de México presentó una propuesta para crear una nueva ley que permitiría la extradición de algunos criminales mexicanos a América. El Chapo se sintió en peligro cuando escuchó por primera vez sobre la nueva ley de extradición de criminales mexicanos, por lo que inmediatamente comenzó a planificar una fuga, que debe llevarse a cabo lo antes posible. Unas semanas después, el Chapo ya había formulado un plan sólido y comenzó a llevarlo a cabo. El Chapo ya sabía que solo unas pocas personas deberían estar involucradas en el plan. Entonces, le dio un gran soborno a su asistente Damaso y le dijo explícitamente que quería escapar. Damaso respondió y le aseguró que le ayudaría. El Chapo acordó con su amigo Damaso reducir el número de guardias el 19 de enero 2001, que fue el día que el Chapo planeaba escapar. Por supuesto, Damaso no reduciría el número de guardias en toda la prisión,
sino en la sección donde estaba el Chapo. El Chapo también sobornó a uno de los trabajadores de la prisión llamado Chito. Este era uno de los trabajadores responsables de la lavandería. Su tarea principal era recoger la ropa sucia de los reclusos y ponerla en un carro que llevaba fuera de la prisión, y colocado en una furgoneta que lo llevaría a la lavandería. Chito era la mejor elección para el Chavo porque era un trabajador normal fuera de vista. Solo hizo sus tareas diarias habituales, y a ninguno de los guardias le importaba. El día D llegó el 19 de enero de 2001. Chito abrió la celda de El Chapo. Le ayudó a meterse en el carro de la lavandería. Lo cubrió con ropa y empujó el carro. Podían hacer todo esto cómodamente debido al bajo número de guardias en esa sección. En un momento, mientras Chito empujaba el carrito, llegó a una de las puertas de la prisión donde había un guardia. Chito detuvo el carrito y lo dejó para hablar con el guardia y pedirle que abra la puerta. Pero debido al peso de El Chapo, el carrito comenzó a moverse hacia atrás por sí solo. En ese momento, el Chapo temía que el carrito golpeara la pared. Se volcó y él caería, y entonces estarían expuestos. Pero su amigo Chito rápidamente corrió y se colocó detrás del carro y lo sostuvo antes de chocar contra la pared. Siguió su camino normalmente hacia los estacionamientos de la prisión donde un auto los esperaba. El Chapo inmediatamente se metió en el maletero y salieron de la prisión. Por cierto, el coche fue conducido por uno de los guardaespaldas de la novia. Por esta razón, cuando salieron de la puerta de salida de la prisión, nadie los detuvo ni siquiera registró el coche. Los liberaron de inmediato. A pesar de que la fuga se descubrió rápidamente, la persecución se retrasó porque la mayoría de la policía local estaba en el bolsillo de El Chapo. No hicieron un movimiento de inmediato, dándole la oportunidad de ir muy lejos de la prisión. Posteriormente, la Policía Federal recibió la noticia de la fuga de El Chapo, y esta fuerza policial es difícil de sobornar. A diferencia de la policía local, las fuerzas federales comenzaron la persecución, mientras los hombres de El Chapo lo esperaban en algún lugar cerca de la prisión. Cuando los alcanzó, cambiaron su coche y lo llevaron en un coche blindado a otro lugar donde un helicóptero los estaba esperando. Subió al helicóptero y lo llevaron a otro lugar donde esperaba otro coche blindado. Lo trasladaron a 4 ubicaciones diferentes para que no pudiera ser rastreado. El último coche que tomó El Chapo fue en Ciudad de México. Mientras conducían por las calles, El Chapo miró a su alrededor para descubrir que estaba rodeado de coches de policía y motocicletas. Estaba tan estresado y preocupado que le preguntó al conductor cómo lograron rastrear su ubicación. El conductor le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse porque todos los policías estaban allí para su protección. El Chapo tomó un respiro profundo y se sintió aliviado. La policía corrupta lo rodeaba para que la policía real no pudiera alcanzarlo. Nadie esperaría que El Chapo fuera escoltado por tantos coches de policía. Caminaron junto a él hasta que llegaron a una de las casas seguras de la pandilla. La fuga de El Chapo en 2001 lo había convertido en una leyenda, hasta el punto de que la mayoría de la gente comenzó a pensar que estaba por encima de la ley e intocable. A pesar de que las autoridades mexicanas dedicaron considerables recursos a la persecución del Chapo, no pudieron alcanzarlo. El Chapo permaneció libre durante 14 años. Durante esos años, El Chapo se movía entre sus casas seguras secretas, muchas de las cuales estaban en áreas aisladas en las montañas. Durante estos 14 años, el imperio del Chapo creció de manera insana. Solía contrabandear cocaína a América por valor de miles de millones de dólares anualmente. La expansión de la banda del Chapo y las áreas que han tomado control en México han alcanzado un nivel sin precedentes. El cartel de Sinaloa se había convertido en el cartel de drogas más grande del mundo sin competencia, hasta el punto de que se consideraba el más grande de la historia, superando al cartel de Medellín, que era el cartel de Escobar. Alcanzar este nivel de poder, influencia y control es imposible sin violencia. Por lo tanto, los actos de violencia eran insanos, especialmente en las ciudades del norte de México, las ciudades que están bordeadas por América, porque se utilizan en el tráfico de drogas, por lo que fue como una guerra. El Chapo y su pandilla convirtieron estas ciudades en zonas de guerra, provocando un montón de asesinatos sin precedentes y destrucción masiva. El Chapo logró destruir todas las pandillas, una tras otra, tomando control de las zonas norteñas. Esto lo convirtió en el dominador más grande y único del movimiento de tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Las autoridades americanas y mexicanas querían arrestarlo a cualquier costo, y para esta misión,
Utilizaron todos sus recursos más poderosos. En 2014, 14 años después de la fuga de El Chapo, la inteligencia mexicana, con la ayuda de su contraparte estadounidense, decidió seguir una nueva estrategia, que era rastrear a las personas alrededor de El Chapo, sus hijos, esposas y yernos, y asociados cercanos porque ellos eran los que más conocían a El Chapo. Gracias a su nueva estrategia, han logrado llegar al asistente técnico de El Chapo. Este joven era un colombiano en sus 20s. La inteligencia logró convencerlo de trabajar en su beneficio, y con su ayuda, pudieron hackear la red de comunicación encriptada utilizada por El Chapo y su banda. De esta manera lograron identificar su ubicación, y sabían que estaba en una casa en Sinaloa, que es la sede de la banda. La casa es una de las casas seguras de El Chapo. Identifican la ubicación de la casa, y exactamente el 17 de febrero. En 2014, las Fuerzas Especiales Mexicanas, junto con agentes de la DEA, rodearon la casa y la asaltaron. La casa no era ordinaria. Detrás de la puerta principal de la casa, había otra puerta de acero. Las fuerzas especiales seguían golpeando esta puerta, intentando romperla. Al mismo tiempo, El Chapo estaba durmiendo adentro. De repente, su asistente entró a su habitación gritando y le dijo que el ejército mexicano estaba en la puerta. Saltó de la cama, al oído los sonidos de golpes en la puerta de acero, así que se levantó y empezó a moverse. Las fuerzas que estaban fuera de la casa podían ver movimientos a través de las ventanas. Vieron que había gente moviéndose dentro. Entonces intensificaron aún más los golpes en la puerta. Las ventanas también estaban fortificadas. Toda la casa estaba blindada, y debido a que las ventanas eran pequeñas, lo que dificultaba la entrada a través de ellas, todo su enfoque y esfuerzo estaban en la puerta. Continuaron golpeando la puerta hasta que se rompió. Luego entraron a la casa con sus armas levantadas, ordenando a todas las personas que estaban dentro que se rindieran y se acostaran en el suelo. Sin embargo, se sorprendieron cuando descubrieron que no había nadie en la casa. Buscaron en todas y cada una de las habitaciones y en cada rincón de la casa, pero no había nadie allí, aunque vieron sombras moviéndose dentro de la casa cuando estaban afuera. ¿A dónde fue El Chapo? Cuando su asistente entró en la habitación para alertarlo, El Chapo se levantó de su cama y fue inmediatamente al baño, no para esconderse, sino para escapar a través de un túnel. La banda de El Chapo se ha profesionalizado y tiene experiencia en cavar túneles no solo para el contrabando de drogas, sino también para escapar. Todas sus casas seguras tenían túneles subterráneos. En caso de que la casa estuviera rodeada por la policía, El Chapo saldría inmediatamente de la casa con facilidad. El Chapo logró escapar por un túnel excavado bajo la bañera. Y esta es una imagen real del túnel después de que fue descubierto por las autoridades mexicanas. La entrada del túnel fue diseñada de manera inteligente para que nadie la descubriera, a menos que supiera de ella. Para abrir la entrada secreta, se debe insertar un alfiler en una pequeña abertura detrás del espejo del baño. Esto crearía una corriente eléctrica que desbloquearía el cerrojo que sostiene la bata. Luego debe ser levantada a mano. La bañera se levantaría fácilmente gracias a los brazos hidráulicos que la soportan desde abajo. Cuando El Chapo ingresó al túnel, sacó la bañera y la cerró detrás de él. Por esta razón, las fuerzas de asalto se tomaron su tiempo buscando en la casa hasta descubrir la entrada secreta. El Chapo logró escapar con su esposa, su asistente y su esposa. El Chapo y aquellos con él ya habían desaparecido a distancia, y su chef a través del túnel. Y cuando las fuerzas especiales se enteraron de la entrada del túnel, El Chapo decidió ir a un lugar normal, un lugar donde nadie pensaría que estaría allí. En lugar de ir a una de sus casas seguras aisladas, fue a una ciudad costera llamada Mezatlán. Es una ciudad turística, y nadie esperaría que él pudiera estar ahí. Pero lo que El Chapo no sabía era que su red de comunicación estaba hackeada. Pensó que las autoridades mexicanas encontraron su casa segura, de donde escapó, por coincidencia, pero no sabía que podrían encontrarlo donde quiera que fuera. 5 días después de que escapó de la casa segura, exactamente el 22 de febrero, 2014, las autoridades mexicanas, junto con los agentes estadounidenses, localizaron a El Chapo en uno de los hoteles de la ciudad llamado Miramar, donde lograron rodearlo y arrestarlo fácilmente en su habitación. La imagen adjunta es una foto real de él en el momento de su arresto. No tenía protección ni guardias, y no esperaba que pudieran identificar su ubicación fácilmente, porque básicamente no sabía cómo lo estaban rastreando, o que su teléfono había sido hackeado.
Después del segundo arresto de El Chapo, lo llevaron a la prisión de Altiplano, que es una prisión de máxima seguridad y la prisión más fortificada en México. Es posible que te preguntes por qué no lo llevaron a esta prisión la primera vez. Por la simple razón de que la primera detención de El Chapo fue en 1993. La prisión Altiplano acababa de establecerse en ese momento y no estaba tan fortificada como lo estaba en 2014, cuando El Chapo fue arrestado por segunda vez. Esta prisión era como una base militar, debido a la abundancia de guardias, armas y equipos en su interior. El muro exterior está rodeado por un gran número de torres de vigilancia, y cada torre está tripulada por 3 o 4 guardias armados con armas pesadas. Aunque las paredes de la prisión son redes, se duplican en 2 capas y a veces en 3 capas en ciertas áreas de la prisión. Esta valla de red está construida y reforzada por concreto pesado, con 1 metro completo de espesor. Incluso había zanjas. Todas estas fortificaciones eran para prevenir cualquier ataque externo. Como mencionamos antes, los criminales encarcelados tenían ejércitos especiales, así que tenían que estar listos para cualquier ataque externo. Incluso tienen vehículos blindados en la prisión. Además del hecho de que toda el área de la prisión es una zona de no vuelo. Hay fuentes que dicen que tienen armas antiaéreas en previsión de cualquier ataque aéreo. Por no mencionar las redes de comunicación rotas en toda la zona de la prisión, lo que significa que todos los teléfonos móviles no funcionarían dentro de la prisión. Y lo más importante es que los oficiales y guardias en esta prisión son cuidadosamente contratados para prevenir todo tipo de sobornos. Aunque la cárcel tenía a los criminales y líderes de pandillas más grandes de México, ninguno de ellos logró escapar hasta la llegada de El Chapo. Tan pronto como El Chapo entró en la prisión, comenzó a pensar en un plan de escape porque temía ser extraditado a América en cualquier momento, ya que los teléfonos móviles no funcionaban dentro de la prisión. La única manera que tenía de comunicarse con el mundo exterior era a través de las personas que se le permitía visitar en prisión, que en realidad eran 2 personas. El primero fue su abogado, Scar López, y la segunda fue su tercera esposa, Ima Cornell, su joven esposa, a quien se casó en 2007, y ella era 32 años menor que él. El Chapo comenzó a coordinar con su esposa para que ella pudiera transmitir sus mensajes a sus hijos y seguidores. Sus 4 hijos eran todos líderes en su pandilla, pero después de su encarcelamiento, ninguno de ellos tomó el liderazgo de la pandilla. El Chapo tenía otro hombre que no era un miembro de la familia. Lo consideraba su mano derecha. Este hombre era Damaso López, el subdirector de seguridad en la prisión Puente Grande, y el oficial corrupto que permitió a El Chapo hacer lo que quisiera en esa prisión. Después de la fuga de El Chapo en 2001, Damaso fue culpado y considerado cómplice, por lo que fue despedido y no pudo encontrar trabajo. Como se mencionó antes, Damaso y El Chapo eran amigos. Por eso El Chapo le pidió que se uniera a la pandilla. A lo largo de los años, Damaso siguió ascendiendo hasta convertirse en la mano derecha de El Chapo en la banda, y el líder de la pandilla después del segundo encarcelamiento de El Chapo. Damaso pasó de ser un oficial de seguridad de la prisión al líder del cártel de drogas más poderoso del mundo. Ahora, El Chapo comenzó a comunicarse con su mano derecha Damaso y sus hijos desde dentro de la prisión, a través de su esposa, y comenzó a moverlos para que pudieran sacarlo de la prisión lo más pronto posible antes de su extradición a América. Estaba realmente asustado por esto. Damaso y los hijos del Chapo comenzaron a elaborar un plan para sacar a su líder de la cárcel, ya que Damaso era un exoficial de seguridad en una de las prisiones más fortificadas de México. Esto le da una ventaja en la planificación porque conoce el sistema de seguridad en las cárceles. Por otro lado, el Checo, dentro de la prisión, pasaba la mayor parte de su tiempo en su celda. Solo se le permitía salir 1 hora al día. También había un rastreador GPS atado a su tobillo todo el tiempo. Su celda estaba bajo vigilancia las 24 horas. Había cámaras dentro de su celda. Y la ducha estaba detrás de esa pequeña pared solo para darle algo de privacidad. El Chapo sabía que era casi imposible escapar de esta prisión. Pero persistió en hacerlo a cualquier costo. Y como estamos hablando del Chapo y su pandilla, es obvio que un túnel estaría incluido en el plan. Pero ¿cómo lo cavarían? ¿Y de dónde sería, Doug? El comienzo de la excavación no sería desde dentro de la prisión. El túnel debe ser excavado fuera de la prisión, llevando al interior de la prisión.
Esta puede ser la primera vez en la historia que siempre escuchamos sobre prisioneros cavando un túnel para escapar de prisión. Pero un prisionero y sus seguidores cavando un túnel para él desde fuera de la prisión es casi imposible. El primer paso del plan es comprar un terreno o propiedad lo suficientemente cerca de la prisión para poder cavar un túnel que lleve a la prisión. Pero al mismo tiempo, no debería cerrarse de una manera que llame la atención. El problema era que la prisión altiplano estaba ubicada en una zona aislada y rodeada por grandes áreas agrícolas. La prisión era una gran instalación en medio de una vasta área de tierra agrícola sin edificios alrededor. Después de una búsqueda agotadora, la banda de El Chapo logró encontrar un sitio de construcción vacío a aproximadamente 1,5 kilómetros de la prisión. Probablemente era utilizado por los agricultores. Era como un edificio sin terminar. La pandilla compró esta tierra y la registró a nombre de una persona que no levantaba sospechas. La tierra se convirtió en suya, y ahora tenían un punto de partida desde el cual podían comenzar a cavar. Pero no es tan simple. ¿Cómo sabrían exactamente la celda de El Chapo? Además, la celda está bajo estricta vigilancia, e incluso si logran cavar el túnel y llegar a la celda, ¿cómo lo sacarían sin ser descubiertos? El único punto ciego es esa pequeña ducha detrás de la pequeña pared. Por lo tanto, el único lugar donde debería estar la salida del túnel es esa pequeña plaza de duchas. ¿Pero cómo? ¿Cómo podrían excavar un túnel subterráneo desde fuera de la prisión, con casi 1,5 kilómetros de largo sin ver nada, y abrir una abertura específicamente en ese pequeño lugar? El plan parece imposible. Llegar a la celda en sí es un gran logro, por no hablar de llegar a ese punto particularmente pequeño para resolver este problema. El Chapo tuvo una idea brillante que ayudaría a sus hombres a identificar la ubicación de su celda y exactamente ese pequeño espacio detrás de la pared. La idea se inspiró en el rastreador GPS que tenía en el tobillo. La idea era simplemente pasarle un GPS de contrabando, que él colocaría en ese espacio de ducha, para que los hombres que cavaban el túnel pudieran identificar fácilmente la ubicación exacta. La idea era perfecta, pero el problema era introducir el dispositivo GPS. Altiplano era la prisión más fortificada en México, y era casi imposible introducir algo dentro de la prisión. Había muchos puestos de control dentro y fuera de la prisión, y no permitirían el paso de ninguna herramienta que pudiera usarse para escapar o como arma. El Chapo tuvo otra idea inteligente. Pidió a su esposa que le dijera a la pandilla que insertaran el pequeño dispositivo GPS en un reloj. De esta manera podría cruzar todos los puntos de control normalmente. Su esposa logró pasarle la colada fácilmente. Nadie la sospechaba. Era solo un reloj normal que no representaba ningún peligro. O al menos, eso es lo que pensaban los guardias. A través de ese reloj y el dispositivo GPS, los hombres de El Chapo lograron identificar la ubicación exacta de ese punto particular detrás de esa pequeña pared. Los hombres de El Chapo ya habían comenzado el proceso de excavación hacia la prisión, pero cuando obtuvieron la ubicación exacta, supieron cómo apuntar la excavación 100% en la dirección correcta. Como mencionamos antes, eran expertos en cavar túneles, así que el túnel que cavaron fue un trabajo de ingeniería asombroso y profesional en todos los niveles. La entrada al túnel comenzó en el edificio. Al mirar la apertura del túnel, puedes ver un número colosal de soportes de madera. Entonces, una vez que entras en el túnel de 10 metros de profundidad, te darás cuenta de que el túnel no era solo un túnel de escape ordinario. Fue construido meticulosamente y sin duda el mejor túnel de escape jamás construido en la historia de las fugas de prisiones. Un túnel de ese tipo requería muchos trabajadores. Probablemente había de 10 a 12 personas trabajando sin parar en ese túnel. Primero, necesitaban un sistema de ventilación, así que colocaron tuberías de ventilación a lo largo del kilómetro que cavaron, y una máquina de bombeo de aire estaba en la entrada del túnel. También necesitaban iluminación. Colgaron miles de bombillas a lo largo del túnel. Y también había un generador de electricidad en la entrada del túnel. Estaba oculto, y lo hicieron parecer como una mesa de parrilla de cemento. Habían escondido todo. Nada estaba expuesto o visible desde fuera del edificio de ladrillos. Esto era necesario en caso de que la seguridad o los guardias buscaran de repente. No descubrirían lo que estaba sucediendo abajo, a menos que llevaran a cabo una inspección minuciosa. Esto fue crucial porque estaban ubicados relativamente cerca de la prisión. La escala de esta operación fue insana. Miles de metros de tuberías de ventilación, miles de lámparas y toneladas de arena se extrajeron del subsuelo. Los sacaron y deshicieron sin ser expuestos,
especialmente ya que estaban a 1,5 kilómetros de distancia de la prisión, y el suelo era plano y vacío, por lo que es extraño que ninguno de los guardias, especialmente los de las torres de vigilancia, los haya notado. Esto demuestra que la banda de El Chapo planeó meticulosamente esta operación y tomó todas sus precauciones. Además, dentro del túnel, también habían hecho un ferrocarril en el que colocaron un carro de excavación personalizado. Parecía que estaba integrado con una motocicleta, con la que pretendían transportar la arena y más tarde ayudar a su líder a escapar. Durante todo el proceso de excavación, El Chapo estaba nervioso y ansioso. Temía su extradición a América. Por esta razón, siempre enviaba cartas a sus hombres preguntando por qué el proceso estaba tardando tanto. Y siempre respondían que el asunto no era tan simple. Requería planificación y esfuerzo, y deberían ser meticulosos en lo que estaban haciendo. Finalmente, en junio de 2015, El Chapo recibió noticias de sus hombres de que el túnel estaba casi listo. El Chapo eligió el 4 de julio del 2015 como el día de su escape. ¿Por qué el 4 de julio? Porque quería insultar a América. El 4 de julio es un día nacional en América. Es el aniversario del Día de la Independencia. Fue un gran día para los estadounidenses. Con este acto, pretendía enviarles un mensaje insultante. Quería decirles que logró escapar el día de su alegría. El Chapo tenía un enorme odio por América. Aunque todo su dinero provenía de allí, sabía cuánto lo querían. Y sabía que las autoridades estadounidenses siempre estaban pidiendo a las autoridades mexicanas su extradición. Desafortunadamente, sus hombres no lograron hacerlo. El túnel aún necesitaba trabajo, por lo que se vieron obligados a posponer la operación hasta una semana después. Finalmente, había llegado el gran día, el día de la fuga de El Chapo, el 11 de julio, 2015, el día en que El Chapo se escaparía de la prisión donde pasó casi 16 meses. Este video es de las cámaras de vigilancia que estaban en su celda. Esa noche, El Chapo miraba una serie de comedia en su pequeña tablet con el volumen, intentando ocultar los sonidos que sus hombres estaban haciendo mientras intentaban abrir el agujero. Cada vez, se levantaba de su lugar y caminaba por la habitación, esperando una señal de sus hombres. A las 8:10, El Chapo se sentó en el borde de su cama, se puso sus zapatos y fue al espacio de la ducha, el único lugar oculto de las cámaras de vigilancia en toda la celda. Desde ese momento El Chapo ha desaparecido. El Chapo entró en la apertura y descendió por una escalera al túnel subterráneo. Se encontró con el hermano de su esposa, quien le señaló la carreta y le pidió que subiera. El Chapo subió al carro y lo condujo lo más rápido posible por el túnel. Cuando llegó al otro lado del túnel, subió al edificio de ladrillo donde le esperaba un quad, lo montó con uno de sus hombres y se fue. Por otro lado, los guardias de la prisión tardaron 40 minutos en descubrir la fuga. Notaron en las cámaras de vigilancia que El Chapo no estaba en su celda. Fueron inmediatamente a verificar. Al principio pensaron que podría estar escondido detrás de esa pared de ducha, pero se sorprendieron cuando encontraron la apertura del túnel. Las sirenas inmediatamente se dispararon, declarando un estado de alerta. Pero ya era demasiado tarde para entonces. El Chapo ya había recorrido una gran distancia. Luego llegó a un gran camión. Subió al remolque del camión, y sus hombres lo cerraron bien para no ser vistos. Luego, el camión condujo durante aproximadamente 2 horas, hasta que llegó a una ciudad llamada San Juan, que se encuentra en un área llamada Querétaro. El Chapo luego subió a un jet privado, cuyo piloto era uno de los más confiables para El Chapo y toda su pandilla. Con el tiempo, El Chapo tomó todas las precauciones necesarias. No dejó nada al azar. Había 2 jets. El primero llevaría a El Chapo a su destino, y el segundo volaría para despistar a todos los que pudieran estar persiguiéndolo. El Chapo decidió esconderse en una de sus casas seguras. Era como un castillo ubicado en las montañas de Sinaloa. Era el lugar más fortificado y seguro para El Chapo, al que solían llamar el cielo. La fuga de El Chapo causó gran vergüenza a las autoridades mexicanas porque, hace solo un año, se jactaban de su arresto frente al mundo, considerándolo el mayor logro en la guerra contra las drogas y el crimen. Las autoridades mexicanas han empleado una gran parte de sus fuerzas y recursos para cazar a El Chapo a cualquier costo. Si solo El Chapo se hubiera mantenido escondido en sus casas secretas en las montañas,
Habría sido difícil para las autoridades rastrearlo, pero el Chapo siguió moviéndose de una ciudad a otra, visitando su cuartel general de la banda, reuniéndose con sus seguidores y dándoles órdenes. Esto era muy importante para mantener su control y liderazgo sobre la pandilla, pero lo puso en peligro y facilitó su rastreo, especialmente porque las autoridades mexicanas estaban apoyadas por los estadounidenses. Cooperaron plenamente en el caso de El Chapo. Las autoridades estadounidenses proporcionaron a los mexicanos todo tipo de tecnologías recién desarrolladas para rastrear y monitorear. La inteligencia mexicana, con la ayuda de los estadounidenses, logró localizar una casa en Los Mochis, que es una ciudad en el norte del estado de Sinaloa. En esta casa, el equipo de inteligencia notó que había un movimiento de la banda de El Chapo. Empezaron a escucharlos a escondidas y notaron que usaban el apodo abuela para referirse a una persona específica. Por ejemplo, dicen, la abuela viene, prepárate para la abuela. Era claro que se referían a una persona en particular con este apodo que parecía importante, y el equipo de inteligencia sospechaba que podría ser el mismo El Chapo. En efecto, de hecho, al día siguiente, llegó un convoy de 3 coches, por lo que estaba claro que este convoy era para una persona importante. La primera vez que llegaron los coches, entraron directamente al garaje, y los agentes que estaban vigilando el lugar no pudieron identificar a la persona que estaba dentro del coche. Así que la inteligencia mexicana siguió escuchando sus llamadas y monitoreando la casa por un periodo, durante el cual casi estuvieron seguros de que El Chapo estaba dentro de la casa. Esto se confirmó tras escuchar su voz, o lo que parecía ser su voz, a través de escuchas en sus llamadas, además del hecho de que tales preparativos y protección no serían para alguien más que para El Chapo. En la mañana del 8 de enero de 2016, 6 meses después de la fuga de El Chapo, las fuerzas mexicanas decidieron asaltar la casa. Un grupo de fuerzas especiales rodeó el lugar, respaldado por agentes de la DEA, y asaltó la casa. Luego ocurrió un sangriento conflicto armado entre ellos y los seguidores de El Chapo. Fue violento y todas sus víctimas estaban entre la pandilla. En cuanto a las fuerzas especiales, algunos de ellos resultaron heridos, pero nadie murió debido a su ataque meticuloso y bien preparado. Después de que terminó la pelea, no encontraron a El Chapo. Escapó por segunda vez a través de un túnel subterráneo. Este espejo era una puerta secreta que llevaba al túnel subterráneo. El Chapo escapó por el túnel mientras sus seguidores luchaban contra las fuerzas especiales. Escapó con uno de sus asistentes cercanos. Cuando salieron del túnel, robaron un coche que pasaba por la calle. Las fuerzas de seguridad no solo rodeaban la casa, estaban repartidas por toda la zona. Cuando recibieron la noticia de la fuga del Chapo, las patrullas comenzaron a rondar la zona de inmediato. A unos 20 kilómetros de la casa, en uno de los puestos de control, 4 oficiales de la Policía Federal lograron arrestar a El Chapo y a su asistente. El Chapo intentó sobornarlos inmediatamente, pero desafortunadamente para él, no eran oficiales corruptos y rechazaron su soborno. Esto lo hizo enojar y empezar a actuar de manera insensata. Comenzó a insultar y amenazar. Sin embargo, los oficiales ignoraron sus amenazas. Le tomaron una foto y la enviaron a su comandante, quien les dijo que las fuerzas especiales estaban en camino a ellos, y les advirtió que los hombres y asociados de El Chapo se preparaban para un ataque movilizando todas sus fuerzas para rescatar a su líder. También les ordenó que se refugiaran en un motel cercano y que se prepararan para cualquier ataque potencial repentino de la pandilla del Chapo. Los 4 oficiales y El Chapo tomaron una de las habitaciones del motel, donde esperaron y monitorearon la situación. Después de un rato, comenzaron a escuchar los sonidos de los coches que se acercaban desde la distancia, como si fuera una gran procesión que se movía lentamente hacia ellos. En ese momento El Chapo sonrió maliciosamente y dijo a la policía, «Ahora probablemente deseen haber aceptado mi oferta». Sin embargo, su sonrisa rápidamente se transformó en una mirada de shock y desesperación cuando llegó la procesión de coches, y se dio cuenta de que esos no eran sus hombres, sino un gran número de soldados del ejército y fuerzas especiales. Tenían rodeado el hotel. Rápidamente aseguraron todas las entradas y salidas. Los hombres del Chapo se quedaron sorprendidos. No podían ni siquiera contemplar acercarse al hotel una vez que vieron la fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la área. El Chapo fue arrestado por tercera vez y enviado de nuevo a la prisión de Altiplano, la cárcel de la que escapó la última vez. Pero esta vez,
El Chapo estaba bajo fuerte vigilancia. Sin embargo, imagina que comenzó a buscar otra salida y empezó a planear una operación de escape. Envió mensajes a su banda pidiéndoles que lo hicieran de nuevo. Según algunos miembros de la pandilla de El Chapo, realmente habían empezado a trabajar en una nueva operación de escape. Y lo que lo hizo extraño fue que planeaban hacerlo de la misma manera. Las autoridades mexicanas ya estaban trabajando en sus procedimientos de extradición a América. Habían llegado a creer que esta era la única solución. El Chapo escapó de Puente Grande en 2001. Había permanecido fugitivo durante 14 años. También escapó a través de un túnel debajo de la bañera cuando lo rodearon en una de sus casas seguras. También escapó de la prisión Altiplano, la prisión más fortificada de México, y escapar por cuarta vez a través del túnel detrás del espejo en otra casa segura. ¿Cuánto tiempo seguirán persiguiéndolo? Si se queda en México, seguramente encontrará una forma de escapar porque todos sus hombres y seguidores están a su alrededor. Pero en los EUU ya no podría hacer nada. Por esta razón, el tribunal estaba acelerando sus procedimientos de extradición. Imagina que el juez que trabajaba en su expediente de extradición fue asesinado en octubre de 2016. En 2016, la extradición de El Chapo a América se pospuso para un año después. Pero finalmente, un día, en enero de 2017, El Chapo se sorprendió cuando los guardias y soldados entraron en su celda. Lo ataron a una cuerda y lo ataron a la pared. Se levantó y lo llevaron a un helicóptero que estaba en el patio de la prisión. Luego fue llevado a un avión especial y aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. El avión aterrizó en Nueva York y el Chapo bajó del avión, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Estaba confundido mirando a la derecha y a la izquierda. El Chapo preguntó a uno de los agentes de la DEA, ¿dónde estoy? El agente respondió, estás en Nueva York, y esta es una foto del líder de la banda de narcotraficantes más poderoso de la historia, con lágrimas en los ojos. Una escena histórica. El Chapo fue juzgado en los Estados Unidos. El juicio duró un largo periodo durante el cual surgieron muchos detalles, testigos y testimonios. Finalmente, en 2019, El Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Actualmente El Chapo está en una prisión llamada ADX, o Florence Supermax. Es una prisión situada en Colorado, Estados Unidos. Esta prisión es considerada la más poderosa y segura en América. Aloja a reclusos considerados extremadamente peligrosos, incluso para otros prisioneros, lo que significa que todos los reclusos son mantenidos en confinamiento solitario, e incluso su interacción con los guardias es limitada. El Chapo pasa 23 horas al día en su celda, y solo se le permite salir durante una hora a lugares cerrados en prisión bajo estricta y fuerte vigilancia. Estoy bastante seguro de que El Chapo consideró escapar muchas veces, pero creo firmemente que tiene lágrimas en sus ojos cuando se da cuenta de que está lejos de todo su poder e influencia. Hemos llegado al final de nuestra historia. Gracias por ver. No olvides darle me gusta y suscribirte para más videos.